Esa es la deuda total. Total. ¿Qué fue lo que pasó? Que Alejandro López Caballero, que le han dicho que siempre endeudó mucho a Hermosillo, ¿no? Si te fijas, la deuda total disminuyó hasta en 30 millones y en términos reales es más, ¿eh? Esos son pesos corrientes, no son pesos constantes. Ahora, no me cuadran los números. Ahorita van a tener tiempo ustedes para alegar lo que quieran. Y hay que decirlo con mucha claridad. Las calificadoras son las que determinan el índice de confianza que pueda haber en un para prestarle o no. Se cayó en el gobierno de Alejandro López Caballero. Pero lo que es. Y la realidad es que el municipio se endeudó principalmente en el periodo de Alejandro López Caballero. Específicamente por temas como el de Hermosillo, que nos ha llevado al día de hoy a ser el municipio más endeudado del país. Okay, ¿De acuerdo ahora, o no de acuerdo? Sí, ahora yo te voy a decir muy algo, bien. otra vez. Manejan indistintamente y tramposamente la deuda pública con deuda total. Y posiblemente el ritmo que tuvo que tener las administraciones posteriores a Javier de endeudamiento, a raíz de la presión que tuvo con el acueducto, pues fue mayor a su posibilidad de recaudar. Y ahí es donde se cayó la calificación. Pero no quiere decir que endeudó más. O sea, eso no quiere, son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Una cosa es, la calificación evalúa tu capacidad de pago. Y entonces cruza ingresos con la deuda. Lo que toman en consideración las calificadores es lo de Hacienda, claro. La capacidad de pago, ¿no? Sí. Con esos datos. Con los datos de Hacienda. Esos y otros, ¿no? De hecho, van y te hacen una auditoría. Comparan, debes y cuál es tu ingreso que no está de disposición libre que tienes, ¿no? Hermosillo estamos viendo la ciudad más endeudada y pues vemos que la infraestructura no corresponde a ese endeudamiento. Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antro político donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Son miércoles de la mesa pendenciera y el tema es pues la promesa de la semana pasada, que es hablar sobre el endeudamiento público del municipio de Hermosillo. ¿Dónde quedó? Tratar de, pues bueno, ¿dónde quedó? De ver dónde quedó es invertir esa deuda, la mayor de todo el país, y bueno, ¿quiénes la endeudaron? Rogelio Cota ya dio un esbozo la vez pasada, pero luego le refutó ahí Roberto Romero, con uno de perdida, ¿no? Ya. Pero bueno, bienvenido Roberto, tú, Rogelio Cota. Gracias Aarón por estar. Oye, tanto que yo, bueno, tú no, el ruso aquí. Te mandó saludos, te mandó saludos. Me mandó aquí un documento. Verás, pon una foto ahí, Alexis, donde está nuestro querido ruso. Pero llora mucho, que yo los ataque y lo taco y todo. Y el otro en la radio estaba viendo que ahora que yo soy, mira que así voy a andar, dicen que soy de MC, me dijeron en la radio. Pero mira, ahí está ruso. Muy varonil, no, sí, pues ahí se ve fuerte, ¿no? Con tirahuesos. Es el programa de Zumba que vamos a tener mañana, invitados a la Casa Naranja. Y baila bien el ruso. Fíjate que sí. Lemus, es el que da la instrucción. Es el instructor, Pablo Lemus. Él enseñó. Eso por eso andaba en Guadalajara, agarrando las ondas de... Se fue a certificar. Sí, fue a capacitarse. Sí. Hay que andar con lo que le guste a la señora. Bien. Entonces ya, ahí está la cosa, para que vean para que no diga el ruso, por favor le mandas este pedazo de clip ahí. Sí. Te está viendo, Ruso, te está viendo. Nos promueven y enseñan el ¿cómo se llama? ¿Ciudadano Naranja o qué? El Ciudadano Sonora. Así es. De 3 páginas, pero a veces son de más, pues no, lo hacemos cada 15 días, 3, cada 4. mes, Bien. dependiendo. Gratuito, dice, ¿no? También. Gratuito, sí. Igual que Regeneración, ¿verdad? Sí, es cobra. gratuito, absoluto. No, ¿cómo crees? Pero está más nutrido. No, tiene algo que informar, ¿no? Tiene algo que informar. Bueno, está bien. Bueno, pues tienes que poner la imagen, con esa imagen vamos a iniciar. Roberto tiene otros datos más de esos, cómo refutar, dice, pero bueno, eso es lo que se registra, ¿no? Lo que se muestra esto, mira. Para tomarlo como punto de partida, pues, ¿no?
Ahí está, la evolución de la deuda municipal. Bueno, el Observatorio Ciudadano de Convivencia y Seguridad del Estado de Sonora era un grupo de académicos del Unison. No sé si todavía, creo que ya no existe, ¿no? Ese observatorio, pero bueno, era un grupo de académicos de la Universidad de Sonora, sobre todo de economía, el área de economía, que se dan a la tarea de estos datos en cuanto a las finanzas públicas y sobre seguridad. Sacaban datos ahí muy buenos sobre esto. Bueno, y ahí dice que Ernesto Gándara del 2006 al 2009, de 501 millones que era la deuda, la subió a 559, o sea, 58 millones más. Viene Javier Gándara del 2009 al 2012 y de 559 millones que le deja el Borrego, la sube a 726, o sea, le aumentó 167 millones de deuda, lo cual me llama mucho la atención porque pues le tocaron los excedentes petroleros, ¿te acuerdas? Que llegaban a los municipios y bueno. Precio del barril arriba de $100 o $100, ¿no? Pachangona ahí que se metió, pero... Y luego llega Alejandro López Caballero, 2012-2015, 726 millones de pesos, la agarra y la deja en 1.385 millones. O sea, ahí, según esos datos, le mete 659 millones de deuda. Luego viene Maloro Acosta, 2015-2018, y le eleva a 1.836 millones. Es decir, le metió 451 millones de pesos, según los datos del Observatorio Ciudadana. Yo tengo 405, pero es la misma. Y que, según yo, esos son los datos que tienen registrados en Hacienda, ¿no? En Hermosillo, ¿cómo vamos? También son los que muestran en sus ediciones ahí. Bueno, no sé quién quieres de una vez comenzar con, Roberto Romero, a ver, porque hay dos gobiernos de ahí de su partido que endeudaron. Y otros dos que de un partido que ya casi no existe. No, pero le va a entrar a ese. ¿A quién? ¿Al PRI? No, sí, moralmente le toca a David, pues, ¿no? Moralmente, con el PRI. Por el Maloro, pues. Es el verde, pues. Es del verde, no me acordaba, está en el verde ahora el Maloro. Bueno, pues sí. Fíjate cuántos hot dogs podríamos comprar. Ni la jadoquiza que se puso cuando llegó ahí. Hot dog para todos, dijo, ¿no? No, mira, algunas imprecisiones de esa información. Primera, está tomada a cierres de año, no a cierres de administración. Es decir, toman al diciembre, no a septiembre. Por eso a lo mejor tienes una diferencia. No, pero tengo otra yo aquí. Entonces, esa es una. La segunda imprecisión, ahí están hablando de deuda pública, ¿ok? Y ahí me gustaría, antes que nada, aclarar el término de deuda pública porque confunde mucho. Y se usa indistintamente el término de deuda o endeudamiento o endeudó Hermosillo al registro de deuda pública. Entonces, ¿qué es la deuda pública? A ver, la deuda pública, según la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y de los municipios, según el artículo 2, fracción 9, deuda pública es cualquier financiamiento contratado por los entes públicos. Ahí, por supuesto, se incluye los ayuntamientos. Ahora, ahí mismo, en el artículo 2, fracción 14, indica que es un financiamiento, ¿no? Y financiamiento es toda la operación constitutiva de un pasivo, directo o contingente, derivado de un crédito, empréstito o préstamo, independiente de la forma mediante la cual se instrumente. Es decir, dicho en otras palabras, la deuda pública es aquella que se pide como un préstamo formal, ¿sí? Con una institución, con una institución de financiamiento. Y a largo plazo, ¿no? Ajá. O sea, la que tiene que aprobar. No habla de los plazos, ¿no? Pero hay otras normas que dicen que no debe de endeudarse ¿cómo se dice? No tuviera sentido ¿cómo se dice? El registro de la deuda pública en el corto plazo, ¿no? Porque no. Ahora, la deuda que salen, que acá termina su gobierno y dejan esa deuda. No, la pública puede o no. Bueno, la ley ahora en otras normas te dice ahora, ha normado que dice, no puedes, si no te autoriza el Congreso, pedir dinero sin pagarlo al término de tu trienio. Pero el registro de esto es independiente. ¿Ok? Ahora,
de las dos definiciones, habría que agregar la siguiente. El artículo 49, en el primer párrafo, dice: las entidades federativas y los municipios deberán inscribir y mantener actualizada la totalidad de los financiamientos y obligaciones en un registro único. Entonces, esta deuda a la que se refieren ahí, no es la deuda total del ayuntamiento. ¿Ok? ¿Que tiene más o qué? Es mucho más. Eso solamente es lo que está en el registro público de deuda. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el ayuntamiento, además de la deuda con instituciones financieras, además de los financiamientos, se fondea a través de proveedores, a través de deudas de corto plazo, a través de contingentes laborales o contingentes de otro tipo, en fin, tiene una serie de fuentes de financiamiento muy diversas. Entonces, dicho eso, la deuda total de un ayuntamiento no es la deuda pública. Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Ahora sí, Alex, ¿podrías poner el que yo te mandé, por favor, ahí? Aquí estoy poniendo yo la deuda de corto plazo, de largo plazo y el total y la pública, la que se registró, ¿ok? Al término de cada una de las administraciones de los últimos alcaldes, pues de la era moderna, vamos a decir, ¿no? Cuando ya estaba Francisco Burques, es que sí, no, parece Francisco, la segunda. Francisco de Paula es. Ah. De Paula, acuérdate, es de Paula. Acá, ok. Un saludo a don Pancho Y Paula. te hizo mal el Tito la No, tabla no, esta, no. O no sea, es el digo, muy Tito. borrosa. Fíjate que me la hicieron ahí en el Congreso unos amigos. Entonces, Francisco de Paula, Burques Valenzuela, ahí está. Entonces, son números muy parecidos a los que decían en la parte donde dice pública. Pero lo que pasa es que los cortes seguramente que mostraron los del observatorio son referentes a diciembre y estos son al término preciso de la administración. ¿Cuál es la fuente de estos datos? La fuente de estos datos es la cuenta pública, ¿no? O sea, diciembre hablas cuando termina en septiembre. Pues, exacto, inicia el otro, exacto. Y luego se Exacto. van. Entonces, Ok. cuando tú entregas la administración, entregas un informe, Ujú. ¿no? Financiero, bueno, de todo. Una entrega-recepción. Y ahí, de ese informe, nosotros estamos sacando la información, cotejando de las columnas 1 y 2. Y de la última es del registro público al cierre del mes de septiembre. Ok, de la deuda pública. Entonces, ahí podemos ver que la deuda total del ayuntamiento pasó de 635 a 546 con María Dolores, a 730 lo entregó Ernesto Gándara, la entregó Javier Gándara con 2.271 millones, la entregó Alejandro López Caballero con 2.244 millones, Maloro con 4.451, ¿no? O sea, es el que más Y Célida López Cárdenas con 2.500 y ahorita va Toño con 3.540. Bueno, el 2023, perdón, no ahorita. Los números son hasta el 2023. Ajá. A lo mejor va más, a lo mejor va menos, no lo sé. Entonces, el punto es que esa es la deuda total. Total. ¿Qué fue lo que pasó? Que Alejandro López Caballero, que le han dicho que siempre endeudó mucho a Hermosillo, ¿no? Si te fijas, la deuda total disminuyó hasta en 30 millones y en términos reales es más, ¿eh? Esos son pesos corrientes, no son pesos constantes. No, Ahora, no me cuadran los números. Ahorita van a tener tiempo ustedes para alegar lo que quieran. pues. A mí No, veo no, que- les digo a ellos, les digo a ellos. Yo Perdón estoy que te dé la viendo espalda, porque estoy viendo acá, David. Pero el punto es que lo que hizo Alejandro sustituyó deuda de corto plazo por largo plazo. Él recibió mucha deuda de corto plazo y la trasladó a largo plazo. O sea, él recibió 1.539 millones y terminó con 873 de corto plazo y la pasó a largo plazo. ¿Qué se hizo? ¿Pero La por qué reestructuró. recibió corto plazo cuando se Porque había supone mucha que no? deuda de cadenas productivas. Proveedores. De proveedores y de cadenas productivas, ¿no? Porque antes todavía no operaba el artículo ese que no te permite endeudarte sin pasarte, ¿no? Entonces, él lo que hizo es esa deuda ¿Cuándo que cambió esa? era muy cara. 2016. Como era muy cara esa deuda, Alejandro lo que hizo es la juntó toda y la pasó a deuda de largo plazo y la tuvo que registrar. La anterior no estaba registrada. ¿Ok? Entonces, por eso, cuando tú ves un informe de la deuda pública, pues es muy distorsionado,
pareciera que Y unos se puede y hacer otros eso endeudan. porque es deuda Claro. proveedor esto, y la deuda pública se Claro, supone que es para sobre inversión todo en antes sí se infraestructura, ¿no? sobre todo antes sí se podía. O sea, el Antes gasto de la ley de disciplina. Antes de la ley de A ver, disciplina, o sea, no, cuando o sea, en su ahí tiempo está. sí se podía. Yo creo que hay ¿no? que decir, digo, es que Bueno, y si depende- con números, ¿no? Con números. que aquí están los números. Ok, vamos a ver. Ajá. Esto es muy sencillo, hombre. No podemos enredarnos y decir, No está quitarle, enredoso, ponerle. está muy fácil. No, a ver, aquí hay una realidad. Y la realidad que el gobierno que más endeudó a Hermosillo fue el gobierno de Alejandro López Caballero. Y hay que decirlo con mucha claridad. Las calificadoras son las que determinan el índice de confianza que pueda haber en un gobierno para prestarle o no. Se cayó en el gobierno de Alejandro López Caballero. O sea, es decir, el índice crediticio vino a la baja con Alejandro López Caballero. Otro elemento que tiene mucho que ver, pues evidentemente es deuda versus ingresos de libre disposición para saber qué margen tienes. Y en todo la verdad es que el gobierno que entregó cuentas no buenas fue el de Alejandro López Caballero. Y voy a ejemplificar, porque es importante decirlo. Ernesto Gándara, del periodo 2003 al 2009, la variación que él tuvo fue estable, estaba en verde el tema de la deuda con Ernesto Gándara. Pasa la acreditación crediticia, la calificación pasa de A menos a A, es decir, en una escala nacional está estable, hay unas finanzas, digamos, con una estabilidad y con un aplanamiento en el tema de la deuda. Viene Javier Gándara y Javier Gándara es donde empieza a haber un cierto descontrol en el tema de la deuda. Javier Gándara viene con una variación de la deuda creciente, que pasa de A menos a triple B menos la calificación, es decir, cae la capacidad o la calificación crediticia. Es decir, hubo un aumento del registro de deuda pública, si tú quieres un tanto moderado, pero ya hubo un registro. Puede haber esta parte que dice Roberto, de estas deudas de corto plazo que todavía no estaban con mucha transparencia y con mucha claridad, pero al final del día el punto de quiebre empieza ahí. Pero la pregunta es, ¿y la deuda como para qué? Cuando Javier Gándara, pues bueno, había al menos ciertas obras que se veían, pero luego viene Alejandro López Caballero. Y miren lo que pasa con Alejandro López pero hay Caballero. que también, las obras de Javier Gándara fueron mucho con el recurso. Sí, claro, el excedente del petróleo, ¿no? O sea, sí. por eso yo pregunto, ay, entonces, ¿dónde esa deuda? Esa es la gran pregunta. Entonces, bueno, viene Alejandro López Caballero del 2012 al 2015 y ya viene un crecimiento acelerado de la deuda. Ahí es el punto de quiebre. Yo te diría, el punto de quiebre del endeudamiento se registra en el periodo de Alejandro López Caballero. ¿Por qué? Porque ahí viene también una caída en la calificación. De triple B pasa a triple B negativo, es decir, hay un deterioro de liquidez. Y curiosamente un dato adicional, cuando tú revisas las gráficas, es un punto de quiebre donde el endeudamiento y el ingreso de libre disposición se cruzan. Y es donde empiezas a tener una crisis de financiamiento, una crisis de, digamos, de liquidez. Esa es la primer parte que empieza a suceder. El punto de quiebre se registra con Alejandro López Caballero. Luego viene Maloro, y también Maloro, pues, no hace una administración, digamos, que resalte mucho, y Maloro también trae una alta presión en crecimiento de deuda, y la deuda que la recibe en triple B menos, la pasa a doble B positivo, pero la deteriora también. Es decir, ahí nuevamente hay un riesgo crediticio y hay un aumento. ¿Pero cómo se va a positivo? Porque son 2B. El otro era 3B. O sea, 3B negativo y pasas a 3B sin positivo, sin negativo, pero si se deteriora pasas a 2B positivo, es decir, bajas un escalón. Es que es AA más, AA negativo. Así son los mejores. Okay. Sí, entonces, es decir, y luego ya viene Célida, y Célida hace un esfuerzo por generar una estabilidad, el tema del refinanciamiento de largo plazo, logras mejores tasas, esas mejores tasas hacen que tengas mayor liquidez para poder enfrentar tus compromisos de corto plazo, etcétera, y ella tuvo un problema que también hay que decirlo.
hubo un problema donde no se cubrió un crédito, creo que era de corto plazo y se le deterioró la calificación, pero lo cubren y al final recupera. Es donde viene el punto de quiebre nuevamente de la estabilidad. Célida pasa de triple B a triple B más. Es decir, hay una mejora. Es como un abono, ¿no? Sí, es una mejora relativa que tiene Célida. Luego viene Toño, y Toño, aunque me cueste a veces decirlo, pero llega a entrar a una recuperación gradual de la confianza. Es decir, hoy está a negativa, es decir, vuelve otra vez a estar en A la capacidad crediticia. Ahora, ¿por qué pasa esto, Aarón y compañeros? Porque aumenta tu ingreso, aplanas tu deuda de largo plazo con tasas más bajas, te libera recursos y eso te permite tener mayor disposición y mayor capacidad de endeudamiento. Esa es la parte, sí, que sucedió en esta época digamos, del 2000 hacia acá, ¿no? Del 2003 hacia acá, ¿no? Pero para concluir, aquí queda clarísimo y no hay ningún otro indicador a cualquier parte que tú consultes, que lo importante son las páginas de la consulta en Hacienda, donde tú puedes ir a ver los índices, las tablas que ahí están del registro de deuda pública. Pues el mayor incremento, es decir, el punto de quiebre fue en la administración de Alejandro López Caballero. Entiendo el argumento que puede dar el compañero Roberto, decir, es que fue Javier Gándara. No, tampoco, es que no terminé, pero ahorita voy a decir. No, por eso, pues parecido Pero el no, tema no de fue la eso deuda, lo ¿no? que dije. Entonces, él ya lo recibió así, dijiste ahorita, ¿no? Él ya lo recibió así, por eso hasta entregó menos deuda. No, no es así. Es decir, el descontrol empezó con Javier, O sea, son mentiras esos números. Yo estoy diciendo lo que Hacienda dice. Lo agudizó. No, eso es lo que dice Hacienda. Lo agudizó Alejandro López Caballero. Con Maloro tuvo también otro pequeño deterioro. Viene Célida, ligeramente estabiliza. Y hoy tenemos, insisto, una mayor recaudación, una renegociación de deuda de largo plazo y eso libera pues recursos para poder enfrentar compromisos, que es lo que está sucediendo actualmente. Te va a tocar defender a tu amigo Maloro. ¿A quién? No, yo les Pues doy a los dos. O sea, lo vas a negar ahora como San Pedro. La no, vez pasada dijiste, es mi amigo. a final de cuentas, no, fíjate que yo respeto a todas las personas, a Alejandro de Maloro, pero lo que es. Y la realidad es que el municipio se endeudó principalmente en el periodo de Alejandro López Caballero. Así como lo mencionas, del 2006 al 2009, 58 millones. Del 2009 al 2012, 167 millones. Del 2012 al 2015, 659 millones. Estamos hablando de la deuda a largo plazo, ¿no? Ahorita vamos a entrar con ADEFAS y con todos los temas, ¿no? Ahorita te la mando. Ajá. Luego, más... Es la misma. Ajá. 451 millones, que yo tenía una diferencia ahí contigo de... No conmigo, con el observatorio. Sí, con el observatorio de 40 millones y con Célida más 85 millones. Y luego ya viene Azarán, ¿no? Bueno, hay un punto ahí importante que tocar, como lo dices tú, están los pasivos de corto plazo, los pasivos de corto plazo y los de largo plazo, que en este caso es lo que se registra como deuda pública, ¿no? Y lo mencionábamos la otra vez, lo que son las ADEFAS, que conozco perfectamente bien el término, ¿no? ¿Qué pasó en el periodo de 2 trienios entre Alejandro López Caballero y Maloro Acosta? Durante ese periodo Hermosillo acumuló ADEFAS debido a un déficit estructural. El gasto corriente superaba constantemente los ingresos, obligando a dejar facturas pendientes para el siguiente año. A ese se le conoció como el efecto bola de nieve, ¿no? Después de eso, hubo otro efecto muy conocido al terminar la administración de Alejandro López Caballero, que se le conoció como la brecha de transparencia, ¿no? Históricamente existió una discrepancia entre lo que el municipio reportaba, es decir, la administración de Alejandro López Caballero, y lo que calculaban los organismos externos y lo que calculaba también el entrante alcalde, que en este caso era Maloro. Y en esa diferenciación, con la entrada también del análisis de Hermosillo, cómo vamos, y otros externos, se detectaron pasivos por 1.385 millones de pesos, evidenciando a ADEFAS no registradas formalmente. ¿A qué nos llevó eso? A la ley de disciplina financiera en el 2016, y esta ley marcó un antes y un después, que era lo que comentabas la otra vez. Una vez que se le preguntó a Alejandro en qué refinanció esa deuda de largo plazo, pues dijo que cuando recibió pasivos por 450 millones y para liberar deuda, bueno, eso dice ahí, ¿no? Para liberar deuda... Pero dice pues, ahí quién, ¿cuál?
¿Dónde? Citen, por favor, porque nomás dicen opiniones y sin fuentes. En ¿no? transparencia. Son números, ¿no? ¿Transparencia dónde? En internet. Ah, en internet. todos lados, lo encuentras No, pues todos en lados. internet encuentro muchas cosas. Porque ¿no? esos números no son verdaderos. Vamos a decir bueno, la verdad. Pues no oye, están te estoy dando la fuente yo, ¿eh? Sí, bueno, ahorita Yo sí hay, estoy dando la hay fuente. que seguirlo checando, ¿no? Ok, Bueno, ¿dónde es del síganlo Congreso? checando. La fuente es la cuenta pública y de cada año, el cierre de cada año y el informe de entrega de recepción que se hace en el cambio de administración. A ver, esto no, tampoco O sea, está no es pasó una... mal el para dato entrar, oye, sí CIPES, pasó, no no pasó mal el pasó, dato es CIPES. del conocimiento público, pues, no, ¿no? O sea, yo entiendo, a ver, y respeto No, yo lo mucho verifiqué. que digas que pienses que Alejandro es el gran financiero. No estoy realmente, diciendo eso, yo no estoy diciendo creo eso. que la gente no lo ve así, con mucho respeto. Tendría sus cosas buenas en la administración, pero en el caso de los números fríos, las cosas son como son. Fue la ¿Pero qué administración... números? Por favor, di qué números. Te repito otra A ver, vez, ¿no? estás hablando de la deuda pública. De la Ok, pública, ¿no? ahora dime qué es deuda pública. ¿Qué es deuda pública? Pues la deuda que se contrae, cualquier deuda que No, contrae eso es mentira. con- Es que eso es mentira. Permíteme A ver, terminar, cualquier deuda que pues, se ¿no? contrae. A ver. Con organismos formales donde Ok. no entran los proveedores, donde no entran esos temas. ¿Estamos Ok, de acuerdo? ok. Puede ser de largo plazo o puede Ok, ser de corto plazo. exacto. Es mentira. Eso está bien, Ah, correcto. bueno, Ok. déjame terminar, pues, Ok, porque eso es correcto. Me explico. Pero lo manejas como si fuera la deuda total. No, pero es que también Ok. hay otra deuda. Vuelvo a Otra vez, repetirte, a ver, me voy a ¿cuál? regresar. ¿no? Pero eso te lo dicen Para el alguien, no citan la fuente, No, pues. mira, para Ajá. el tema de la deuda, cuando pasa con Maloro Acosta, se reportan organismos externos como Hermosillo, como Vamos, Ajá. que tienen una medición diferente de la deuda. Cuando termina la administración presenta otra deuda. Entonces entra el ISAF y hace una auditoría y le revelan los números reales que entrega a la administración de Maloro Acosta. Es por eso que se detona el tema de la ley de disciplina financiera en 2016. ¿Cómo No, eso venía a nivel nacional, no ¿Estás de fue por acuerdo? eso. Bueno, pero al final no de fue por cuentas eso, vino ¿no? y pegó es aquí, una pues. tendencia nacional. Es más, que estaba desde el 2013, pero que entró en una tendencia aplicabilidad nacional, en 2016. específicamente por temas como el de Hermosillo, que nos ha llevado al día de hoy pero- a ser el municipio más endeudado del país. Ok, ¿De acuerdo o no ahora, de acuerdo? Sí, ahora yo Ok, te voy a decir muy algo, bien. otra vez. Manejan indistintamente y tramposamente la deuda pública con deuda total. Insisto, estos números que yo presenté no son falsos, son los números que se prestaron a la cuenta pública. En la cuenta pública que fue elaborada por el, ¿cómo se dice? El ISAF y que se calificó. Esos son esos números. No sé qué más oficial a haya ver, que no, eso. no, no, a ver, déjame terminar, David, no te me desesperes. ¿No? Entonces, decir al aire, así nomás, no hay duda. Y ya nomás por eso tenerlo que creer, pues son fregaderas. O sea, la verdad es que tenemos números oficiales. No, y es que Ahora, tampoco hay- insisten en devolverse la deuda pública. Y sí, el Alejandro incrementó la deuda pública, pero porque convirtió deuda de corto plazo en deuda manejable. Y la tuvo que registrar para que le dieran... para que le pudieran hacer esa reestructura a los bancos. Entonces alguien anterior hizo mal su claro, trabajo. sí, ¿no? no hizo Alguien mal su hizo trabajo. mal A ver, su otra trabajo, vez. Es que correcto. también, ahora vamos a otro punto. ¿Qué hicieron con el dinero? ¿Qué hicieron con el dinero? bueno. A ver, ahí te va. Sí, partiendo de que uno por uno vamos viendo, ¿no? Francisco, bueno, estamos de acuerdo que Pancho Burques, María Dolores y Ernesto Gándara no incrementaron significativamente la deuda. Tampoco, ¿sí estás de acuerdo? Sí, sí. Ok, ahora, entró Javier Gándara y él tuvo que invertir casi 2,000 millones de pesos en adecuaciones de paripasos para el agua de Hermosillo. ¿eh? Así es. El acueducto Sí, costó bo. casi 5,000 millones de pesos y Alejandro gastó 1,000. En eso nomás. Entonces, ahí hay otra realidad. El acueducto, la obra no nomás era traer el agua para acá. Había que hacer un esquema periférico de almacenamiento y redistribución del agua. Prácticamente se tuvieron que hacer todos los grandes distribuidores de agua de la ciudad del sur para poderlos establecer. Y luego cuando nos bloquearon los del PRI, el ramal norte, tuvimos que hacer una alternativa y jalar una obra local, porque nosotros ya estábamos impedidos a nivel estatal, nos prohibió la Conagua, y una obra local, hicieron un pequeño ramal que va desde el ramal sur, que llega el agua, hasta la potabilizadora del centro, o la del Cárcamo, o la de toda la vida ahí de la Sauceda, ¿no? Todo eso costó un dineral costó, y eso desestabilizó tremendamente las ¿Eso quién le tocó finanzas a Alejandro? a los dos, parte a Javier y parte a Alejandro.
Fueron alrededor O sea, de tuvieron que hacer los dos. 1,000 millones. No, 3,000 millones, alrededor de 3,000 millones de Ay, pesos. cabrón, tanto, Es un sí. chorro de lana lo que costó. Tuvieron que rehabilitar prácticamente todas las tuberías importantes y aparte hicieron muchos tanques de distribución. Hicieron un anillo de distribución de agua periférico, que le llaman, ¿no? Hicieron, no me acuerdo si 5 o 6 tanques de esos gigantes que ponen arriba de los cerros, ¿no? Eso aunado a otras muchas obras. Hay muchas, antes había programas que ya no los hay, ¿no? De ayuda que te pedían mucho par y paso, es decir, participación. Ahorita nomás hay paso, no hay par. Antes era par y paso, ahora vas con el gobierno federal, es paso, no te ayudan. Entonces, el asunto es que tú tenías que poner mucho dinero. Y Javier Gándara, pues rehabilitó, bajó mucho dinero del ramo 23 en forma directa, pero otro era de Fortasec, de Fortamón, de una bola de programas de Conagua, de Apasu, etcétera, que tuvieron que poner su parte también para aprovechar esa inversión. Entonces, no es como que también no hubo obra. Hubo obra trascendente que se quedó ahí para siempre y de la que no se ve, de esa que dicen mucho en los discursos muy bonitos, que nos hablan, los que dicen que conocen mucho la administración pública, ¿no? Se hizo de esa obra. Entonces ahora vuelven a decirnos, no, pues que los ingresos no cubrían a la misma velocidad el endeudamiento. Ahí sí puede ser, ¿eh? Yo ahí sí estoy de acuerdo con lo que dice David, posiblemente el ritmo que tuvo que tener las administraciones posteriores a Javier de endeudamiento, a raíz de la presión que tuvo con el acueducto, pues fue mayor a su posibilidad de recaudar. Y ahí es donde se cayó la calificación. Pero no quiere decir que endeudó más. O sea, eso no quiere, son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Una cosa es, la calificación evalúa tu capacidad de pago. Y entonces cruza ingresos con la deuda. Con las obligaciones, no, al revés. Es que ahora vamos a hablar de objetividad, David. Yo les pediría que cada vez que den una calificación, una opinión, que se refieran a un dato en específico. Claro, con fuente. Un dato en específico. Adelante. Con fuente. Adelante. Fíjate qué interesante. Una de las gráficas que compara deuda versus el ingreso libre de disposición, que esa es la parte fundamental que uno tiene que tener. Es como en el hogar. Si tú no tienes un ingreso y estás teniendo un mayor endeudamiento y es más grande la deuda que el ingreso que estás teniendo, te va a comprometer y te va a ahorcar. Así es. ¿No? Que eso fue lo que pasó en Hermosillo. Y no nada más te ahorca, vas a pagar un costo mayor por ese financiamiento. La deuda en sí no es mala. O sea, nosotros vamos a hablar, no es mala. Y menos cuando vamos a suponer, si tú vas a invertir en una obra, no sé, vas a comprar una casa, endeudarte por comprar una casa a 15, 20 años, pues es lo lógico, no pagarlo inmediatamente, ¿no? Pero si el problema es que tú no tienes los ingresos suficientes para poder pagar eso, vas a tener un problema. Que eso fue lo que sucedió. El punto de quiebre en la administración 2012, 2018 fue la parte más crítica que tuvo Hermosillo, ¿no? Porque ahí se cruzaron las líneas. Es decir, había más deuda, más compromiso de deuda y el ingreso de libre disposición estaba rebasado por la deuda, ¿sí? Es decir, yo no sé si haya tenido elementos o no quien tomó la decisión en su momento. Lo cierto es que los números ahí están. O sea, eso es irrefutable, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la fuente que se utiliza? Pues la fuente del registro que se tiene en la Secretaría de Hacienda Pública. Hay un registro público, un registro único. Informes del ¿sí? ISAF, calificadoras, que ahí están. ratings, Fitch. Usas exactamente las calificadoras, usas el tema del registro de deuda pública, que es público, la gente puede acudir y puede verlo en el link y ahí lo consultas, viene por trimestre, abres la hoja de Excel y ahí lo estás viendo. Entonces, todos estos datos que aquí estamos comentando provienen de ahí, o sea, provienen de esa fuente, no de lo que nosotros creemos o si tomo un dato que mejor me acomoda, no, la realidad ahí está, ¿sí? De tal suerte, pues, que en ese momento fue el momento más crítico financieramente hablando para Hermosillo, 2012, 2018, en ese trayecto es la parte más crítica. O sea, 3 trienios. Pues empieza con Javier Gándara la parte de dificultad, la incrementa drástica y abruptamente el gobierno de López Caballero y la prolonga en esa crisis Maloro. Sí. Viene Célida, ligeramente la estabiliza, entra una meseta ligeramente y hoy, pues bueno,
tenemos al menos una calificación positiva, es decir, está en verde Hermosillo en términos de calificación. Sí. Muy bien. El pasivo Rogelio. circulante en la administración se disparó un 85% entre 2012 y 2013. Ahora, a ver, yo me pregunto, Sí. sí, Pasivo circulante, o sea, la deuda de De vencimiento a corto plazo. de corto plazo. Porque se empezaron a vencer las cadenas productivas contratadas con anterioridad. Pues, no. Pero no quiere decir que la contrató él. Al final de cuentas. ¿Sí me explico? Te voy a explicar lo que hace una persona racional, como lo dijo David ahorita, cuando algo pasa y tu ingreso no te alcanza para cubrir tus pasivos o como quieras, ¿no? No contratas más pasivos para sobrevivir y liberar y como Exacto. dicen ¿Qué es lo comúnmente que hizo patear, Alejandro, pues, patear- no, contrató. ¿Qué pasivo contrató? Nuevo. ¿Qué pasivo nuevo contrató? Sustituyó la deuda de largo plazo para patear el bote. Es a lo que voy. Pues, Porque es más manejable, porque la de corto plazo te van a embargar. claro, pero espérate, es que no te van a embargar. ¿Cómo no? El tema es aquí de la disciplina financiera. Un empresario, una persona común en su casa, cuando tiene un problema así y sabe que se viene la debate, pues se amarra el cinturón, ¿no? Se amarra el cinturón y empieza a operar con sus recursos y le da estabilidad al municipio. Recordar que es el dinero de todos, no es el dinero de un particular. Si en tu empresa, pues tú quieres hacer eso, pues haz lo que quieras, ¿sí? Pero en este caso no. Por ejemplo, también el tema de la partida 3000, que pudo haberle entrado de alguna manera al tema de servicios generales, ir disminuyendo ahí, ir disminuyendo asesorías, ¿sí? Y lejos de eso, pues fue haciendo más y más y más cada año, ¿no? La verdad es lo que es también. O sea, aumentó el gasto en asesorías, dices. Sí, en servicios No, generales. en servicios generales. Es muy diferente Sí, sí, asesorías. Sí. El dato específico. Pero ahí va, ¿no? Pues es Servicios uno de los generales rubros, es de pero los- no son ni siquiera los más grandes, ¿no? Así es. A lo que voy es una administración fina, una administración correcta. Primero decide optar por trabajar con sus propios recursos, a endeudarse deuda sobre deuda o a refinanciar deuda sobre deuda. Esa es la realidad, Ok. ¿no? Y es a lo que voy nada más. bueno. No hay un tema personal ni No, nada. no, Y en el caso en de el Maloro, caso- pues también la regó. O sea, No, siendo honesto, también siguió con la misma dinámica. Lo que le puede ayudar un poquito a Maloro es el tema de la ley de disciplina financiera, que lo llevó a ese punto a tratar de que cuando brincaban las AEFAS a otro año, No lo hizo. había un 2%, un 3% que nomás podía pagar de esa parte. Pero no Y- las adefó, pero quedó debiendo de todas maneras. Entonces, mira, o sea, aquí está la cosa, mira, otra vez. Alejandro no contrató deuda adicional. Posiblemente cayó su calificación crediticia porque con los mismos ingresos, me explico, tuvo que enfrentar más deuda. Eso sí, pero no que él contrató. Eso es lo que Por yo eso estoy, eso es lo que yo estoy exponiendo. Pero pues, ¿no? vendría entonces de Javier Sí, Gándara. sí venía y ya te dije por qué. Ya te dije por qué. Ahora, el Alejandro sustituyó deuda de corto plazo por de largo plazo. Deuda que no estaba registrada y que no era pública, la pasó a deuda de largo plazo para poderla manejar. Es cuando debes mucho en la tarjeta de crédito y por ahí consigues un préstamo de largo plazo más cómodo, etcétera, pues lo agarras, ¿verdad? Porque te está comiendo la tarjeta de crédito. Eso era lo que le estaba pasando. Ya no le estaban proveedores de gasolineras. Pero no dejó de proveedores- gastar. No, según lo no, que- no, a lo ver, que otra dicen vez, aquí David otra y- vez, y- otra y vez. No, Rogelio. no endeudó más al municipio. Sí, le No endeudó más al municipio. Él se lo entregaron con 2.200. A ver, otra vez. Según el informe de cuenta pública calificado, Aarón. O sea, no según lo que dijo Juan Pérez, o calificado. Y acuérdate, ¿por qué Congreso, que estaban en contra de nosotros, que nos traían en friega? Según ese informe, me lo sé sí, de esa bueno, según ese informe, sí, según ese informe, Javier Gándara le entregó a Alejandro 2.271.9 de deuda total y Alejandro le entregó a Maloro 2.240. ¿Eso está registrado dónde dices? Es la cuenta pública. O sea, pueden, es información pública. No lo sé, no lo sé. Son Y ahí datos que le pasa el ya te CEPES, pues, No, el- no, no el es cierto. CEPES, mira. sí, cómo no. Y la otra es. No, no lo ves a correr, no puede. No, no, cómo no. Capaz que llegue y lo corres. ¿no? No, Oye, pues, la si otra. los conozco, pero los son, conozco oye, y sé cómo operan. Y suponiendo y sé lo que hacen. suponiendo- Los del CIPES. Los CIPES, Porque claro. hay ¿Y mucho, quiénes hay son? panistas, Pues ¿o si qué? ahí ¿Qué es el CIPES, vienen, pues ¿Qué es el no, CIPES? mira, la inocencia. No, no me la- la pasa. a ver, A ver, mira. otra vez. No, déjame terminarte de decir.
Maloro, porque yo sé que lo quieres defender, le recibió 2.200, No, ha hecho más de 2.245 millones de deuda recibió y entregó 4.451. Él duplicó la deuda, el Maloro. La duplicó la deuda. No la deuda pública, nomás le metió 500, pero le metió 2.000 a la total. Fíjate cómo al final de cuentas tratamos de defender lo indefendible, ¿no? No hagas vámonos, eso. Vámonos No a, lo trates, a lo que dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el registro único. Por eso, que otra vez, que es la deuda financiada, ¿no? Por eso, pues. Ok, no es la deuda total. Pero bueno, pues vamos. Insisto. Por eso, vamos a eso. Ok. Fíjate. Javier Gándara, en los registros, ¿sí? En registro de deuda pública, pues la verdad no tuvo un Deuda -1 el pública. 2009, el 2010 el 1% le incrementó, el 9% el 2011. Pero llegó Alejandro y el primer año del 2012 la elevó un 14%, es decir, la recibió en 560 y le elevó a 640 millones de pesos. Luego, en el 2013, la aumentó 44%. De 600 millones la elevó a 920. La deuda pública. Oh, por Dios, Sí. ¿de qué estamos hablando? De eso, del registro de deuda pública, Pues, que no es por toda la Dios, deuda. pues, ¿qué estamos hablando? Pues, Que no es toda la deuda. Bueno, pero bueno, es el registro público de No, deuda. eso es, el Por registro, eso, lo estás por- haciendo por tramposo. eso. Estás Pero- haciéndole entender a la pero- gente como es si que fuera no, toda la deuda. No, es la deuda formal. Es la güey, deuda no, formal. No, tiene y registro. la deuda deuda- formal es, la de- la deuda- no, deuda pero formal es déjeme toda, hablar. ¿eh? No, no, pero deuda hay formal es proveedores, toda, la pues, debes. Y la luego, pues, ¿no? y no nada más se quedó ahí en el 44, Ajá. cerró el 2014 con un incremento del 39%, Sí, es decir, sí, es correcto. reciben 500 millones de pesos y la dejen 1.280 Es millones correcto. de Es pesos. verdad. Ahora, Es verdad. si el argumento es de decir, es que había pasivos contingentes Sí. o había ADEFAS. No contingentes o, bueno, ni ADEFAS. o había, Eran cadenas productivas contratadas con banco. entonces significa que Javier Gándara abusó de ese elemento y se lo pasó al inocente de al inocente de Alejandro, para que el inocente de Alejandro viera qué hacer. No, por el no es amor de así. Dios, No es así que tampoco, ¿no? es. Claro. Entonces, bueno, pues es que así es. No, lo que este, pasa, ya les dije yo por qué Javier Gándara tuvo que gastar mucho dinero. por eso, pero lo claro es Y se endeudó. el endeudamiento ahí está. Claro. Empieza con Javier, lo detona exponencialmente. No es Alejandro, cierto, totalmente. No es cierto López eso. Caballero, Eso es mentira. lo continúa. Es mentira. Maloro, lo medio estabiliza Célida y hoy tenemos una Otra vez. condición Es mentira. de crediticio Los verde. registros estos, los que toman en cuenta y cómo ranquean las ciudades más endeudadas, Sí. son estos los Claro, de de Hacienda, Hacienda, ¿sí? por supuesto. Otra vez. Centro de Estudio de Otra vez. Finanzas Ajá. Públicas. Otra vez. Eso es Con con información de la otra- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. otra vez. Voy a citar, o sea, esto no es una, ¿cómo se dice? No es una definición propia ni eso. Vamos a citar lo que dice la ley. La ley. No, pero lo que está Ok, rankeado ahí. por Roberto. eso, es la deuda Sí. pública, pero la deuda pública no es todo. Pero Aaron. estamos hablando de esa deuda. No, porque también, a ver, otra vez. que es ¿qué Hermosillo querías el más que hiciera? A ver, endeudado. entonces, ¿qué querías que hiciera? No, Alejandro, a ver, otra vez. Otra a vez, ver, ¿qué querías que hiciera no Javier? soy Que no hiciera. A ver, Standard Poor's, yo no te puedo decir yo qué te tenía yo te que estoy hacer. diciendo qué opciones Nomás tenían. estamos hablando yo de te voy a la- decir qué opciones del- tenían. La opción de Javier Gándara era que no viniera el acueducto. La opción de Alejandro López Caballero era seguir pagando intereses O en sea, cadenas ¿cuánto productivas se del gastó, tamaño dices, del ahí mundo. en- Casi entre los dos se gastaron casi 3,000 millones de pesos ellos, entre los dos. De obras que Por- tuvo que hacer de adecuación el ayuntamiento. Ahora, cabrón, los es que ayuntamientos, en ese caso los dos Ha habido ayuntamientos. otras deudas más No. cabronas en Ahora, otros municipios que luego ot- salen. Sí, claro. Ahí te va Y- otra y vez. aquí, ¿por qué no podemos salir? Otra vez, pues. Eso es otra cosa, ¿eh? Eso es otra cosa Yo, y, y- y es y- muy y discutible. cómo- Y es muy discutible. Pero lo otro que te estoy diciendo es no toda la deuda y quieren hacerles creer eso. Y no es cierto. Es engañoso. Es engañoso. Es irresponsable Porque lo que solamente, hicieron. Totalmente. Es irresponsable lo que hicieron. solamente la deuda pública es la que está contratada con bancos ahora. Y que tienes permiso del Congreso para hacerlo. Ahora. ¿Me explico? Antes no necesitabas permiso. Peor ¿verdad? tantito. No necesitabas permiso. Y la deuda que registraron ahí en deuda pública es simple y sencillamente la de largo plazo, que es diferente a la deuda total. Entonces, lo único que, Alejandro, la deuda total
Él recibió un ayuntamiento con 2.200 millones y lo entregó con 2.200 millones. Es más, le bajó 30 millones. Eso es lo que le bajó. Nunca en la vida. Pues no lo ven porque no revisan, pues. Porque, revisamos. porque se van con lo que hace la Natalia, que lo que le interesaba era madrearnos. Y sacaba la pura deuda pública y teniendo a disposición los datos completos de las cuentas públicas, pura madre mostraba el balance completo. Mira, mi Robert. ¿Me explico? No lo mostraban el balance completo. Lo que nos interesa es la deuda actual del municipio. Eso es lo que nos interesa. ¿Cómo llegamos a estos 1.600, 1.700, 1.800 millones de pesos? Sí, punto. eso. Lo demás... No se deben 1.800 millones de pesos. Otra vez. Están los se deben proveedores, casi 3,000 millones obviamente, de pesos. de corto plazo. Otra vez. Y en lo Toluca a lo mejor deben sabemos. 50,000 y tú ni sabes porque no la tienen registrada como deuda pública. Pues ¿Sí me explico? Eso es lo ya que la quiero que tendrá entiendan. ya la lo tendrá que arreglar ese municipio y el cabildo le tocará que las deudas de corto plazo Entonces, son los que lo tienen que ver. Entonces, ahorita, pero en el tema del sistema financiero que tenemos, que es al que tenemos que acudir, que son los datos sólidos que ahí están, son los de Hacienda, son los que tenemos que basarnos. Claro. Y esos son los que estamos utilizando. Claro. A ver, Esos otra son vez, los que David. tenemos en la ¿Quiere mesa, decir que ¿no? la cuenta pública no es un dato sólido? No, a ver. Estoy hablando de deuda específicamente. Yo también. La cuenta Así pública siempre, mira, la cuenta pública y los instrumentos que tenemos de fiscalización de cuentas públicas, pues digo, no voy a decir algo que no sepamos. Pues ve, aprobada, no aprobada. ¿Y qué significa aprobada o no aprobada? ¿No? Si está reprobada, de todas maneras no pasa nada. Es decir, pues entonces, ¿por qué no tenemos cierran una el ISAF? debilidad en esa parte, tenemos una ¿Por qué no debilidad en cierran esa el ISAF, parte, porque se entonces? tiene que mejorar. Se Pues tiene que mejorar, mejórenlo, por supuesto, pues ya en eso tienen ahí estamos. 9 años Por y no lo supuesto que en mejoran. eso estamos. No llevamos 9 Pues, años. ¿quién no es así. mejoraron? Como 9 años. Pues tienen tres desde el 18. Lo que pasa, como te digo, mira, a ver. No, sí, el Estado, o sea, el ISAF corresponde al Estado, ¿no? sí, por Por supuesto. eso, pues, al Pero bueno, Congreso del Estado. pero bueno, al Tienen, Estado. El Congreso del Estado tiene mayoría morenista desde el 18. Bueno, el Congreso. Sí, a ver, aquí el tema nuevamente es que fueron irresponsables en el manejo de los recursos públicos, ¿sí? Irresponsables a llevar a este grado que hoy Hermosillo sigue pagando, ¿sí? Y que hoy Hermosillo sigue sufriendo. Porque en ese momento, quien sabía qué es 1 más 1, no podía estar pensando en que iba a estar beneficiando al municipio cuando sabías que estabas contratando una tasa por las nubes, ¿sí? Una tasa elevada del financiamiento que tienes que hacer de la deuda y más sin embargo lo seguían haciendo, ¿sí? Y esa parte irresponsable es la que tenemos que señalar y decirla. Me podrán decir misa y podrán utilizar miles de artilugios. La realidad es una. En ese momento fue el punto de quiebre. ¿De dónde haya venido? Como dijo el clásico aquel, haiga sido como haiga sido, pero la realidad es que en ese periodo Hermosillo fue donde empezó a tener su crisis financiera, ¿sí? 2012, 2018. Los datos estadísticos ahí están y las fuentes, insisto, son las fuentes que tiene Hacienda, que son las que debes de acudir a tomarlas. Claro. ¿Sí? La deuda, lo que toman en consideración las calificadores Es lo de Hacienda, claro. La capacidad de pago, ¿no? Sí. con esos Sí, datos. con los datos de Hacienda. Esos y otros, ¿no? De hecho, van y te hacen, hay veces que te hacen una, es más, no a veces, te hacen una auditoría. Hacen Comparan, una auditoría. debes y cuál es Tu capacidad de pagar, tu ingreso que no está de disposición libre que comprometido, tienes, ¿no? Esa disposición libre. Lo que te sobra, pues, para pagar. En medida a eso es que te van calificando si está comprometido. Así es. Y en el tema, insisto, en ese periodo, pues estábamos en rojo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Otra vez insisto, ¿no? Alejandro, ¿qué opciones tenía? Seguir pagando las cadenas productivas que tenían una tasa aberrante, ¿verdad? Y con unos vencimientos súper potentes. Entonces fue irresponsable que los adquirió. No, ¿Fue porque qué? también Fue tenía irresponsable el que otra lo vez, adquirió. porque también tenía una situación muy complicada. Él tenía que aportar a un proyecto donde se le estaba viniendo el mundo encima. A ver, Por otra vez. eso. Otra vez. Yo no entiendo por qué ¿Qué otra opción tenían? ¿Qué otra opción tenía Alejandro? Con tanto excedente ¿Qué otra que opción llegaba. tenía Alejandro? Subir el predial.
por las nubes, Ahora sería interesante subir ver el predial por las cuánto nubes. recibió Javier Gándara ¿No? de excedentes petroleros. Habría que revisarlo, Yo pero, recuerdo que pero era, ese periodo, a ver, ese bastante fue un periodo, generosa la fue un cosa. periodo No, pero de no. jauja, fue un periodo de Pero jauja. los excedentes Sí. petroleros no bajaban directo a los No, por eso, a pero, los pero fue un ayuntamientos, periodo de jauja que le tocó al gobernador Padres, por cierto, en la A primera... Bursi tocó. A Bursi a ustedes también les tocó en la primera parte, ¿no? Una Sí, parte... los primeros un 3 año. años. Un Sí, año y nos feria tocó, sí les un tocó, año ¿no? nos tocó. Entonces, O sea, le tocó a Eduardo Bush, nomás que él es camarada del David. Pero la neta le tocó prácticamente todo a Eduardo Bush, y a nosotros nos tocó el primer año. Esa es la verdad. Y básicamente trasladaban a través del ramo 33 a proyectos que le decían etiquetados, ¿no? Y de inversión etiquetada que venían y eran en el Congreso, básicamente, y eventualmente con economías, el gobierno federal, economías le llamaban la administración federal, a cuando de su presupuesto sentían que ya iban avanzando y no se lo iban a terminar. Entonces te disponían en junio, por ahí decían, no quiero que me lo reduzcan el año que entra, no tienes algún proyecto interesante, y es por eso que ahí tenías que tener proyectos ejecutivos realizados, listos, para poderles inyectar lana, ¿no? Bueno, a ver, algo, bueno, las conclusiones, y no sé si tengas algo, Mira, alguna no, es réplica que, ahí a ver, no, creo que está claro. No creo ¿Está que haya claro? necesidad de hacer más números, ¿no? Ahora, no hay nada personal contra nadie, pero es un modus No, ni al operandi. caso, ni al Si caso. una persona opera de una manera en un puesto público, como se opera así, que no es lo correcto ni lo conducente, ¿cómo se operó también cuando fue Alejandro secretario de Hacienda, ¿no? Que también valdría la pena evaluar. O sea, por Y ahí te se vas van a ir, por y ahí te se van vas a a ir. encontrar que hay Ah, patrones de reconocimiento que vinieron también a pegar en el municipio, ¿no? El refinanciamiento de la deuda, que también a discreción tenía un 3% de asesorías, que es lo que yo me quejo, sea quien sea. Asesorías que a lo mejor no valen la pena y no sirven, ¿no? Con todo respeto, yo creo que sí fue la administración de Alejandro quien endeudó el municipio de Hermosillo más, de eso no cabe la menor duda. Le siguió Maloro Acosta, y bueno, ya de ahí creo que ha habido una composición o un manejo mejor, ¿no? Y eso no está discusión, pues, ¿no? Que habrá hecho otras cosas buenas, bueno, sí, probablemente sí, pero específicamente en el endeudamiento, ahí tenemos un problema que todavía lo estamos pagando, y los números son claros. Somos la ciudad más endeudada del país, no hemos crecido en infraestructura y necesitamos tener una óptica diferente para lograr el Hermosillo que merecemos. Esa es la realidad. Sí, bueno, es que también sí se endeudaron en la parte esta del agua, no se ha resuelto también, y hay muchos problemas. No, era específicamente para el Entonces, acueducto. imagínate, estamos hablando de una ciudad con problemas de calles, o sea, de los baches. Colapsado a la ciudad. Con problemas en la infraestructura. En la red de infraestructura hidráulica. De hidráulica. Sí. Y siendo el más endeudado. Tenemos un caso emblemático que es el de Tijuana, cómo resolvieron gran parte, porque no está todo resuelto tampoco, pero fue una gran parte que resolvieron también con sus calles, y que llegó en un momento dado a ser la ciudad más endeudada del país, pero como decía David, que concuerdo totalmente, no toda deuda es mala, pues no porque está... No. En el caso de Tijuana es muy claro en qué se invirtió y cómo se fue pagando, tan es así que ya no está ni en el top 10, ni no sé en qué lugar estará Tijuana Me de parece. endeudamiento, y ahí sí dices, bueno, ahí está, ahí se contrató deuda para esto. Hermosillo estamos viendo la ciudad más endeudada, y pues vemos que la infraestructura no corresponde a ese endeudamiento, ¿no? Sí. Estamos hablando de ciudades, fíjate, gigantes como Monterrey, con mucho mayor infraestructura, Sí. Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, la propia Tijuana, y podemos mencionar muchas más. Ciudades que en los 90s, 80 estaban al nivel A la par. de Hermosillo, y que ahorita la vemos ya, o sea, con una infraestructura mucho mayor. Entonces, bueno, eso es nada más yo dejo, o sea, claro que hay aquí, hubo una responsabilidad, ¿no? Sí, O claro. sea, está claro ahí en esos periodos, entonces, Definitivamente.
Es lo único. Bueno, siguiendo con las conclusiones. No, yo nada más diría que... Vas a cerrar, Maritza. No, yo nada más diría que esas irresponsabilidades terminan costándole al ciudadano que nos está escuchando al final de cuentas. No le cuestan al gobierno que está y el que se va, le cuestan al ciudadano, porque al final de cuentas pagar más servicio de deuda, sí, porque cuando pasa este momento de que pierdes calificación, pagas más tema de deuda, es decir, tu tasa de interés es más elevada. Esa irresponsabilidad no la paga el político, la paga lamentablemente el ciudadano. Y eso fue lo que sucedió. Gobiernos irresponsables que del 2012 al 18 comprometieron las finanzas públicas de Hermosillo. Bueno, mira, otra vez insisto con lo mismo. Las opciones que tenía Javier Gándara eran no apoyar la realización del acueducto. La opción que tenía Alejandro López Caballero era subir los ingresos, es decir, subir el predial, subir el agua o pagar una deuda carísima por cadenas productivas con vencimientos inmediatos de corto plazo. El que sí tenía opciones era el Maloro, y lo que hizo es todavía le endeudó más. El Maloro se fue y contrató luminarias, hizo un contrato leonino a todas luces, que hasta el banco dio reversa porque vio que era inmoralmente trascendente, no podía trascender en el tiempo, era no sostenible, y ese contrato lo hizo con la prebenda y la autorización del Congreso del Estado, de la gobernadora en su momento, que hoy está en Morena, del Maloro, que hoy está en el movimiento de la 4T, y hasta de Diana Karina, Larrato Protegido, que fue el voto que les hacía falta en el Cabildo, que ahora también está en la 4T. Ahí entonces, era del PAN, ¿no? ustedes por eso se fue. No, entonces ustedes nomás saquen cuentas. Fíjate, y ya nada lo más demás qué curioso, dejo cuando como hablan del conclusión, tema del agua, ¿no? Hicieron un elefante blanco, la planta tratadora de agua La Petar, que es una sangría para Hermosillo. ¿Cuánto se paga? 20 millones. Se paga una mensuales. barbaridad de 24 dinero. millones. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el agua que medio se trata se tira. Es decir, esas fueron las decisiones que los llevaron a endeudar a Ese fue Hermosillo. Javier Gándara, Por el amor de Dios, pues digo, hay que Eso tener no está aquí, hay, ¿no? hay que tener un poquito Eso de, no hay está que aquí. tener un poquito de. ¿Por qué no está ahí? Porque está en el organismo. Pues bueno, pues hay que tener un poquito de, hay que tener un poquito de memoria. Digo, si ese es el referente, si para eso fuiste irresponsable en endeudar a Hermosillo como le endeudaste, por el amor de Dios, pues qué bonita solución. Esa planta se tiene que cancelar. Pues sí. Esa planta se tiene que cancelar, yo estoy de acuerdo. Lo platicamos en su momento, en su autonomía se tomó la decisión de hacerse. Yo me acuerdo con Alejandro, se hicieron tontos, no la quisieron echar a volar en su periodo, aunque habían terminado porque sabían que le íbamos a cancelar. Ese contrato no se cumple. Célida le hizo la lucha y no se ha podido cancelar. O sea, que porque hay una carta de crédito en el Inter lo amarraron con Maloro muy fuerte para que interviniera una carta de crédito en un fideicomiso en automático. Te empiezan a cobrar de tus participaciones. Pero la hizo Javier. Entonces, esa planta, yo estoy de acuerdo que se tiene que cancelar. La hizo Javier Gándara. Sí, Javier Gándara tiene que dar muchísimas explicaciones sobre eso, ¿no? Y sí, pero sí me acuerdo también ahí que Maloro hizo ese amarre jurídico, porque recuerdo que Célida sacó esos datos en ese tiempo. Digo, ahí, pero sí, claro que Javier tiene que, Javier Gándara, ¿no? Pero bueno, dice, no está en las redes, sino los mantos. En 100 años de extracción hemos agotado y ningún candidato ni gobernante ha presentado propuestas serias, viables y sustentables, nos dice acá. Bueno, hay un problema en las redes, eso es evidente. Definitivo. No lo que dice Agua Hermosillo, sobre todo Renato Ulloa, que le encanta decir que el 50%, y luego todos los intelectuales orgánicos le siguen con esa chingadera. Eso sí es mentira, 50% eso es mentira. Estuviéramos en un colapso estuviéramos en Venecia, cabrón, ¿no? O sea, es imposible eso, pero sí, un 20% que tenga 15, 18 de fugas, pues es muchísimo, y es un problema, y es una red que es vieja. Fíjate, hay redes de distribución de agua, pues, en Europa, ciudades que tienen 400 años, las pinches redes, muy bien pero hechas. ¿qué es la diferencia? Que hay mantenimiento. Por supuesto. Esa es la diferencia. Por Pero bueno, supuesto. y bueno, lo de los mantos,
Pues, También, por ¿sabes supuesto. cuál es la diferencia esencial? Que la gente paga muy caro el agua en esos lugares y aquí no se paga el agua. Sí. Ahí está el origen de todo. Por ejemplo, los lugares donde es sustentable, como Monterrey, Tijuana, ¿no? Que tuvieron crisis tremendas del agua, como nosotros la tuvimos. Se aprovechó para que la gente tomara conciencia y se trasladó parte del costo Pero a la gente. Y la gente no... Discurso que... Pues, es que tienes que cortar pues, el agua, el- pero la gente, la neta, no le entra. Mira, el problema, la realidad es una grave corrupción y que el agua en muchas partes no la cobran como la deben cobrar. No, el problema doméstico, neta, es No, no es cierto. No, es- sí, no, sí pinta, no, sí no, pinta. no, Deberíamos de hacer uno de esos bueno, también. ese también. Ah, pero- ese a es un ver, buen tema. Hay una empresa aquí, hay una Sí. empresa muy sonora con certificado de que son empresas sonorense y le chingan, que se dedica a los productos estos de aguas, de horchatas y esas chingadas. Ya sabrán cuáles. No quiero, ya la he dicho mucho y no quiero volver a decirla porque luego no quiero que la agarren de que es, pero bueno, en fin, el caso es que esa empresa paga como comercial el agua, no industrial. Tú sabes que no es la comercial, Sí. pues, Pues es es más la ca- que tiene una tienda de gorros a lo mejor Claro. y que su materia prima no es el agua, una oficina, eso, que no es doméstica, bueno, tiene Claro. una tarifa más alta que la doméstica, pero no es la materia prima. Entonces, Es muy cuando es poquito, tarifa hombre. industrial, Para lo que venden es muy poquito. ¿Qué? Hombre, o sea, me refiero yo a las empresas, ¿cuáles? qué inconsciencia, porque en el porcentaje es muy poquito, pues. No, ¿qué? Puede parecer mucho dinero, pues, pero en términos relativos para la empresa le significa muy poquito dinero si lo pagara bien, pues. Pues sí, pero a eso no lo me paga, refiero. pues. Pero pues qué Bien. miserables, pues. Por La eso, Coca-Cola por te eso. paga hasta por adelantado el pinche Por cheque en eso. enero, pues. ¿no? Estos no pagan, Sí, o pues, sea, o sea, tienen una tarifa comercial. Si es que es cierto, ¿no? Cuando Yo- debe- yo estoy- yo no lo sé. que sí no es cierto, pues Yo si no yo lo lo sé. saqué documentalmente y me mandaron una carta ahí que diciendo que el jurídico de Agua Hermosillo les había dado la razón. ¿Y por qué el jurídico? Si en el Congreso es donde se especifican las tablas del no, pero no estaba David. Eso fue en el Ya te hace terminaste. dos. No me Hay que tocaba responder. todavía. Hace dos Diputado legislaturas de eterno, eso. nomás. No, pero es que ni siquiera, efectivamente, se lo arreglaban ahí en el jurídico. En tiempos estaba el Maloro, que estaba Renato Ulloa. Por eso ahora los machuchones de ahora pidieron que Renato, y tú estabas de regidor, regidor. y tú sabes que así fue, pidieron a Renato Ulloa. ¿Por qué? Porque con él ellos se sienten a toda madre, porque pasan este tipo de cosas. Y es lo que yo he venido señalando. Ahí es donde está una gran pérdida de agua Hermosillo. A ver, si es un monopolio, que es el único que cobra agua, como 340,000 usuarios, ¿por qué está en esa situación? Sí. Cabrón? ¿Por Ah, qué? Hay un dato que es muy tremendo cuando uno ve lo que factura Agua de Hermosillo es inferior a lo que paga en la planta tratadora de agua. Por darte un ejemplo, Sí. ¿no? Es cuando dices, no, pues ahora sí ya no entendí qué está sucediendo aquí, pues, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que mucha gente no está pagando el agua. O sea, es decir, Es la verdad. significa, ¿no? Así es. Y porque políticamente se les viene el mundo encima. si Sí, no quieren cobrar pero y aún todo. así no es tanto el problema en lo doméstico, es en las grandes industrias, las constructoras, No. todo eso, donde ahí hay otra constructora grande, y allá donde son las que construyeron allá donde está la colonia más machuchona, ¿no? De mayor plusvalía. Con mi colonia no te metas. ¿eh? Y es más, en No, me tiempos agarran, me agarran los vecinos a carrera. lo voy a decir, ese, no quiero equivocar, la de La Joya, pues. Que el David Contreras, el tipo de López Caballero, y ahí sí hay que reconocer también, ¿no? Esas cosas. Le encontraron toma clandestina en un Sí, contratamos en una un construcción despacho. Sí, y ellos Recuerdo. fueron los que lo torcieron, se le multó, le dieron para que pagara mensualidades, quién sabe si terminaría de pagar porque luego vino Maloro, pero luego cuando viene Celida, resulta que el dueño de esa constructora, que es Norberto Larrinaga, nadie lo ha de tocar porque es de los ejemplos de la prosperidad y la chinga, lo acomoda en la silla de la Junta de Gobierno de Agua Hermosillo. Oye, chingo, y yo publiqué No, pero eso es que también. él aportó La- que se fijaran de la cómo, campaña. él sabía cómo no, para cómo que no no se hiciera. ok. Pues, ¿no? Bueno, pues esos son los que les gusta, les encanta que Renato Ulloa sea el director general de Agua Hermosillo. Pero bueno, ahí está la cuestión. Y si
no factura lo que se debe facturar, y yo sé que hay molestias ahí, sin embargo no sé por qué Toño no tomó nunca la decisión pero hay sus roces porque allá mandan a atorar a este cabrón que no está cobrando lo que debe cobrar y ahí, pero bueno, no sé por qué Renato Ulloa pues sigue ahí. Fíjate que yo creo... Y vemos los números de Renato, ha sido el peor director general de Agua de Yo Hermosillo. creo que Agua de Hermosillo debería ser la fuente principal de financiamiento de la ciudad. ¿Cómo? Yo lo veo al claro, revés. sí. No, es Yo al siempre revés. lo he dicho ese también. Fíjate, hay una Yo lo veo al auditoría, revés, yo ¿no? tengo una auditoría y que unos ciudadanos... Tienen que en suceder muchas 2017, cosas, se tiene que socializar muy bien un plan. pidieron un grupo de ciudadanos... O sea, tiene que ser una gran alianza en la ciudad. ¿no? Para- solicitaron No digo que está al fácil. Congreso una auditoría del 2017 de Agua de Hermosillo. Y fíjate, se supone que había un superávit de 400 millones de pesos. Con una bola de pues, lo que sea. Imagínate, bien llevado, manejado, ya no vamos a decir de una manera así ideal, pero sí más decente, pues. Agua de Hermosillo, como bien dice Roberto, yo creo le abre la llave en el Congreso porque se tiene que legislar, ¿no? Porque todo el superávit se supone que tiene que ser para Reinversión. y esas cosas. Le abres la llave y cierto porcentaje entre directo al pago de deuda. Como Ya Pemex hubiéramos salido para el gobierno federal, o sea, como- es para que tuviera un superávit de arriba de los 1,000 millones de pesos. En Tijuana han encontrado las formas, pues Sí. se ponen con el cuento de que cuando reparan fugas y todo eso, alteran el pavimento y todo eso, lo que hicieron es convenios con el ayuntamiento, y eso que no es del ayuntamiento, es del Estado. Qué bueno Y se ponen a pavimentar. que me sacó todo eso, ¿no? lo saqué muchas veces ese tema que Agua de Hermosillo podía ser la solución para el pagar la deuda de Hermosillo. Y lo está diciendo alguien que estuvo ahí, bueno, era Coapaz, ¿no? O ya era Agua de Hermosillo. Ya era Agua Fue Hermosillo. Fue la primera, Comercial, director comercial era su Sí, a sus órdenes. 97% de eficiencia de cobranza. 97. Guau, Puede revisar, checarlo cabrón, ahí. A ver si no Chécalo, empezó la chécalo, debacle ahí. ¿Quién son los datos? El sistema que ahorita usan, OpenSGC. ¿Pancho Burke? ¿Quién es? ¿O quién No, es? de Dolores. María En el, ¿cómo se llama? El sistema que ahorita usan se llama OpenSGC. Es una plataforma que a mí me tocó adquirir. Ahí está. Que Bueno. fui muy criticado porque costó un dineral, pero fue el primer RP que hubo para agua en el estado. Bueno, pues aquí nos dicen también que felicidades que hicieron la tarea los panelistas, Manuel Villarreal, Eso excelente programa, hicieron la Toma tarea. información. Y luego nos dice acá Roque Hernández, No voy a correr al... buen bonus, buen bonus del programa de hoy cerrar con Agua de Hermosillo. O sea, fue como te acuerdas, el bonus Sí, track el que daban bonus, cuando exactamente. compras del CD. ¿no? Bueno, muchas gracias, Gracias. Rogelio Cota. Entonces, y luego aquí, alguien nos dice, bueno, ese que felicita, excelente programa, hicieron la tarea los panelistas, pero el ruso va a traer otros datos la otra semana. No, No sé. son los que me Al dio. ruso no le gustan los números, por eso estuvo muy conforme que viniera No, dice, Rogelio. aquí lo que dice aquí, no, y aquí no, pura lengua. Bueno, gracias Rogelio Cota, Roberto Romero y David Figueroa. Nos vemos la Gracias. próxima semana. Ahí luego hacemos el de Agua de Hermosillo. El Zumba mañana, ¿no? Está suave. El Zumba. hay que ir al Ay, Zumba. a bailar, pues. Mañana va a ser la Zumba. Mañana va a ser la Zumba en Ya la Casa tengo Naranja. ahí Ahí para que... una ¿No? casaca naranja que es de los Soles de Sonora. Eso es todo. Con eso voy a ir. Nomás me voy a ir por unos chores. Pero sí llega naranjas. Lemus. Sí va a estar Pero, Lemus. no, pero no tiene creo que- Porque si está venir- Lemus, sí, No, vamos, si no, pues no. Pero a lo mejor después hacemos algo, Ese- algo más Al integral. Roberto hay un pasito que La dijo, neta, sí. ese es el que Ese quiero. es el que dijo. quiero aprender. Entonces, Quiero aprender. no, pues que Si afloja los es un- remaches, a lo dice mejor lo Es aprendió un bien quiebrecito, es un quiebrecito ahí. A lo mis mejor padres. Russo, digo, sí, Russo lo No, aprendió él fue, muy me bien. dijo, Y yo él- aprendí. Ah, Se está. fue a certificar ahora a Guadalajara. Bueno, ahí está. Bueno, gracias a todos por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aaron Tapia. Gracias.